Gracias, buenas tardes. Wilson, ¿me escuchas? Te escucho muy bien, Pablo. Pablo querido, un abrazo grande y saludo. Perfecto, buenas tardes. Buenas tardes con todos. Dame un segundo. Le pongo a transmitir directamente en Facebook Live también al evento. Quería, en primer lugar, agradecerte mucho, Wilson, por darnos tiempo en estas condiciones tan complejas en las que estamos y en las que estás particularmente tú, porque naturalmente tú estás jugando un papel muy destacado en esta situación. De modo que, pues, empecemos. Quiero agradecer a todo el mundo por juntarse, a quienes nos miran en Zoom, a quienes nos miran en Facebook Live. Y quiero empezar un poco contándoles quién es Wilson Merino Rivadeneira. Wilson Merino es nacido aquí en Quito, tiene 37 años, está casado con su esposa Daniela. Son padres de Manuela y de Mar. Son padres de Manuela y de Mar, decía, quien debe tener apenas un mes y medio de edad, ¿no, Gui? ¿Cuántos mesitos tiene Mar? Tiene 3 meses Ah, ya. mira cómo pasa el tiempo. Wilson es ingeniero El comercial por tiempo la... de confinamiento. Dinos. Si te decía que en este tiempo de confinamiento los niños crecen, ¿no? No te escuchaba muy bien, pero a ver, continuaba diciendo, Wilson es ingeniero comercial por la Universidad de las Américas, tiene un máster en Dirección Estratégica y Gestión de la Innovación por la Universidad Autónoma de Barcelona. Es fundador y exdirector ejecutivo de la Fundación Cecilia Rivadeneira, que es una organización sin fines de lucro dedicada a mejorar la calidad de vida de los niños diagnosticados con cáncer y de sus familias. Wilson fue cónsul comercial de la Oficina del Ecuador en Shanghai entre los años 2012 y 2013. Ha sido docente de la Universidad de las Américas entre el año 2006 y 2008. De igual modo, ha sido docente del Melbourne Institute of Finance and Management entre el año 2009 y 2010. Y actualmente es docente en la Universidad Internacional del Ecuador. Ha sido fundador y socio de la compañía WSIS de Publicidad y Promociones en Perú. Ha sido ponente y es ponente actualmente en muy diversos y innumerables seminarios nacionales e internacionales. Desde el año 2016 lidera la Red Nacional de Acuerdo contra el Cáncer y cumple funciones como coordinador general del Cabildo Cívico de Quito. Dime si me olvido de algo más en tu polifacética vida, Wilson. Nada, Carlos, nada más, Pablo, disculpa, nada más decirte que soy ecuatoriano de cepa, que amo este país profundamente y que me duele lo que están viendo nuestros hermanos compatriotas. Lo sé, Wilson, y un poco esa es la razón por la que tú has sido convocado para conversar, aclararle a las personas que esta no es una entrevista, que yo no soy periodista, ni pretendería serlo, ni soy un entrevistador. Yo lo que busco con Wilson es conversar y ojalá de esta conversación extractar algunas ideas muy valiosas que él tiene y básicamente su visión respecto de lo que estamos viviendo. Wilson, para empezar, ¿podrías tú hacernos un análisis de cómo miras la situación que el mundo está viviendo, que el país está viviendo, un poco si quieres remontándote a los orígenes del problema, con una petición muy especial? Como dice tu hoja de vida, tuviste la oportunidad de estar en Shanghai y de radicar allá. Entiendo que incluso hablas el idioma y eso te da un conocimiento mejor que el del ciudadano promedio, porque has estado
dentro de la cultura china. Por favor, Wilson, danos tus primeras impresiones sobre ese tema. Bueno, Pablo, yo creo que tras 4 meses del inicio de la mayor crisis que haya experimentado la sociedad contemporánea en el último siglo, hay un nuevo orden mundial que exige medidas rápidas, inclusivas, líderes eficientes y sobre todo ciudadanos responsables. Me parece que hay que mirar lo que ha sucedido en China, ¿no? Tenemos una ciudadanía responsable que ha acatado las disposiciones gubernamentales del confinamiento, a diferencia de varios países occidentales que lo hemos irrespetado. Me parece también que han habido medidas eficientes, ¿no? Un gobierno que se anticipó a lo que estaba sucediendo y tomó medidas rápido. China construyó un hospital en menos de 10 días, de 12 días, ¿no? Mientras que nosotros seguimos luchando contra los vicios de esas malas instituciones como la corrupción, que siguen imperando en las instituciones ecuatorianas. Yo creo que no hay una respuesta clara. Me parece que esta emergencia arroja cifras escalofriantes. Son cerca de 214,000 personas muertas en el mundo. Y me parece que quienes más pagan los platos rotos de este tipo de circunstancias, tristemente, son las personas más pobres, ¿no? La desigualdad es algo que está ahí y creo que hay cosas que hay que reflexionar ex post hayamos superado esta crisis, ¿no? ¿Qué va a pasar con todas esas personas que van a caer en la pobreza? CEPAL ya ha divulgado algunos datos y ellos hablan que serán cerca de 30 millones de personas en América Latina quienes caerán en la pobreza, ¿no? Entonces, no solamente se trata de socorrer a las personas alrededor nuestro, sino también pensar cómo rescatar a estas personas de la pobreza y cómo construir oportunidades para sus. Wilson, tú mencionas una cuestión que es sumamente importante. Me dices si tienes problemas de sonido. Y es que esta situación que actualmente vivimos genera un nuevo orden mundial, va a cambiar la configuración geopolítica del mundo. ¿Cómo crees tú que salga el mundo en las relaciones y en la composición y en la situación geopolítica? Y un poco luego de eso, ¿cómo miras tú lo que está sucediendo por una parte y lo que va a suceder posteriormente en el Ecuador una vez que resolvamos la crisis sanitaria? Yo creo que habrá que repensarnos la democracia, ¿no? La democracia no puede seguir siendo esta democracia liberal con este consumo desmedido. Me parece que hay que reflexionar sobre la importancia de tener sistemas de salud sólidos, de una presencia fuerte del Estado para responder a las necesidades de los ciudadanos, las necesidades básicas como la salud, como la educación. Me parece a mí que hay una importante reflexión y que los países, más allá de los gobernantes, los países, los ciudadanos, formamos los países, van a impulsar nuevos cambios. Yo estoy convencido que tiene que surgir una mayoría ciudadana, que finalmente reconozca la importancia de las instituciones, resolver los conflictos en medio de la diversidad, pero para poder avanzar verdaderamente hacia un estado de bienestar. Los ciudadanos demandamos hoy más que nunca salud, los ciudadanos demandamos hoy más que nunca bienestar, oportunidades laborales, ¿no? Y me parece que esta es la reflexión que se va a dar en pocos días y que los ciudadanos de pie tenemos que participar activamente en esta discusión. Yo creo que tiene que haber una acción colectiva, pacífica. Yo creo que hay que impulsar una democracia más participativa. Durante muchos años hemos abdicado la responsabilidad en representantes electos y creo yo que es el momento de los ciudadanos. Yo creo que es el momento de repensarnos la importancia que tenemos tú, Pablo, yo, Carlos, Marta, Paola, en la construcción progresiva de una sociedad distinta donde vivamos todos cada día mejor. La,
tendencia que parece está tomando cuerpo en algunas partes es la de pedirle a China eh, explicaciones un poco más profundas respecto del manejo de la crisis en los momentos iniciales y del manejo de la información, porque se están levantando voces que sostienen que muchas de las cosas que la humanidad vive ahora pudieron haberse evitado si es que China eh, administraba, suministraba al resto del mundo, a las organizaciones internacionales, información adecuada, suficiente, oportuna, veraz respecto de lo que estaba ocurriendo. ¿Tú crees que se pudo haber producido alguna situación de esa naturaleza que dé pie a acciones legales posteriores contra la China? Mire, yo creo que también hay que tener mayor rigurosidad en el manejo de los términos. No se habla mucho de la China, de Estados Unidos, de Europa, cuando en realidad quienes toman las decisiones del día de hoy son los gobiernos, ¿no? China eh, tiene a ciudadanos con preocupaciones como tú y como yo, que están tratando de buscar desde el medio de la crisis, ¿no? Entonces me parece a mí que los ciudadanos que conformamos los países vamos a demandar más en este nuevo paradigma de participación, de una democracia de mayor participación. Eh, yo he leído algunos artículos, a mí me parece que hay artículos científicos que inclusive de la PAJO que refutan esta idea de que el virus se originó en la China. Me parece que el virus en realidad es el resultado de la indiferencia de los gobiernos que durante años se han dedicado a la producción de bienes y servicios desmedidos y no en satisfacer las necesidades reales de los ciudadanos. Me parece que esta es la reflexión de fondo, ¿no? Yo creo que los responsables somos todos. Creo que el resultado de lo que estamos viviendo el día de hoy es un mal proceder de toda la humanidad. No hemos sido conscientes con el medio ambiente, hemos sido absurdamente egoístas, no hemos pensado en las personas que están alrededor nuestro. Y me parece que esa es la reflexión de fondo que trae la pandemia, ¿no? Es una lección de sangre y muerte que nos deja esta crisis y me parece que los ciudadanos que queremos construir un futuro en este espacio común debemos participar más que nunca activamente en la vida práctica. Vamos un poco a lo que pasa en el plano local. ¿Cómo miras tú la evolución de la crisis en el Ecuador? Un poco desde que tuvimos al paciente cero o quizás desde unas semanas antes, cuando ya teníamos noticias de que en Europa se estaban produciendo situaciones muy complejas desde el punto de vista de el colapso de la sanidad pública, etcétera, etcétera. ¿Tú crees que el Ecuador eh, tuvo tiempo para adoptar medidas que hubieran permitido enfrentar esta crisis en mejores condiciones? ¿No tuvo tiempo? ¿Crees que se adoptaron las medidas suficientes? ¿Cómo miras tú la gestión de la crisis aquí en el Ecuador? Pablo, tras más de 45 días de confinamiento al día de hoy, el balance nacional es devastador. El Ecuador se ha convertido en ejemplo internacional de lo que no se debe hacer en gestión de una crisis, ¿no? Son varios los mandatarios, alcaldes, que han tomado al Ecuador como el mal ejemplo. Las cifras oficiales esconden un subregistro alarmante de contagiados y fallecidos. Guayaquil, ¿no? Ya han salido algunas personas a decir que el subregistro habla de más de 7.500 personas fallecidas. Y bueno, esto es catastrófico, es desgarrador. Los hospitales y las funerarias han colapsado y todo esto preocupa eh, en medio de una pandemia que parecería no está controlada, no ha llegado a su fin, ¿no? Yo escuché también declaraciones de la alcaldesa Viteri en Guayaquil y ella dice que se está preparando al segundo brote, a la segunda ola del COVID, ¿no? Entonces es terrible, es realmente desgarrador. Yo creo que la reacción del gobierno ha sido tardía, cortoplacista, y esto ha generado confusión e incertidumbre en la vida de en los ciudadanos, ¿no?
no ha habido rigurosidad en cuanto a las medidas que ellos han adoptado y hay una ausencia de una visión integral del manejo del problema, ¿no? No solamente es dar respuesta a lo médico, a los hospitales, ¿no? Hay una infinidad de aspectos que se han dejado por fuera. No se trata de atender solamente la coyuntura, los gobernantes responsables tienen que también tener un ojo en el futuro y en las cosas que no se pueden obviar. En medio de esta crisis, por ejemplo, los pacientes oncológicos han abandonado sus tratamientos médicos. En el Hospital de Niños Baptist tú encuentras a niños con cáncer y también a niños con COVID. Es un sinsentido, es inhumano tener a niños con el sistema inmunológico deprimido en el mismo hospital donde hay más de media docena de profesionales que han sido dados positivos, que han tenido resultados positivos en COVID, ¿no? Eh, los ecuatorianos, Pablo, estamos enfrentando esta pandemia en medio de una ausencia presidencial. Nadie sabe dónde está el presidente, nadie sabe quién toma las decisiones en el gobierno nacional. Han habido además renuncias de ministros por ineficiencia, por negligencia, incluso por actos de corrupción. El escándalo de las mascarillas tan sonado es escalofriante en medio de una crisis. Eh, había un sobreprecio del 400 o 500% del producto, ¿no? Entonces, ese es el panorama, ¿no? Desde la gestión gubernamental. Sin embargo, yo creo que hay otro Ecuador. Y creo que en medio de esta crisis también se observa un nuevo Ecuador. Yo siento que hay más organizaciones sociales colaborando. Yo siento que hay una organización comunitaria que de alguna forma está dando respuesta. Yo siento que hay más líderes sociales participando. Creo que hay más jóvenes haciendo voluntariado y desde la esperanza de ese nuevo país, con estos nuevos rostros, tenemos que agarrarnos para mirar el futuro y el presente con esperanza y con optimismo. Tu, tu evaluación de la crisis es verdaderamente dramática y nos deja saber que se pudieron haber hecho, que se pudo haber hecho muchas cosas de un modo diferente. En tu criterio, ¿crees que se están subsanando los errores que acabas de mencionar? ¿Crees que de alguna manera el Estado ecuatoriano un poco ha reencauzado su gestión frente a la crisis y por otro lado la comunicación de la crisis? Porque mira que hay cosas que son sumamente preocupantes, ¿no? Eh, por ejemplo, mirar cómo se hacen comerciales respecto a un camposanto, en lugar de hacer comerciales respecto a la necesidad de ser solidarios, de mantenernos en la cuarentena, de ser disciplinados. ¿Tú crees que hay algún cambio de rumbo en estas semanas anterior, la que estamos corriendo, o ves que todavía esa situación no se ha enmendado y lamentablemente seguiremos a la deriva como tú diagnosticas? Mira, yo espero, deseo que existan cambios y creo que el día de hoy el desafío está en articular esfuerzos y colaborar entre los diferentes niveles de gobierno, empresa privada y sociedad civil. Yo creo que hoy los ecuatorianos necesitan certezas y necesitan respuestas, necesitan consuelo, necesitan abrigo y necesitan de un montón de gente comprometida en encontrar respuestas a un callejón sin salida. Pero no hay que tener pérdida de memoria. Yo creo que tenemos que mantener la memoria viva y creo que más adelante, cuando hayamos superado esta crisis, habrá que recordar toda esta tragedia a la que nos han llevado los líderes políticos y responsables de este país. Yo estoy desde mi espacio articulando esfuerzos, si bien he sido muy crítico a muchas de las instituciones públicas, sigo colaborando. El día de hoy, por ejemplo, tenemos en la Escuela Granja que yo lidero 34 hermanos víctimas de este negocio transnacional de la trata terrible, hermanos ecuatorianos que han sido deportados de México. Entre ellos hay niños, hay mujeres, mujeres embarazadas. Y para poder asistir a estas familias articulamos esfuerzos con Cancillería, con Ministerio de Gobierno,
con la prefectura de Pichincha, con el Ministerio de Salud, porque finalmente eso es lo que los ecuatorianos requieren. La gente necesita formas de articular esfuerzos para subsanar problemas profundos, ¿no? Pero creo que hay, sin duda alguna, grandes vacíos. Creo que la comunicación sigue siendo muy, muy frágil, muy débil. Hay, no hay coherencia entre lo que dicen los funcionarios, entre las cifras que revelan los medios, ¿no? Y me parece que eso, lejos de dar algo de tranquilidad a los ciudadanos, lo que está haciendo es preocupándonos aún más. Espero que hayan cambios por el bien de todos en los próximos días y que finalmente entre todos encontremos respuestas para poder defender la vida, que es lo único que importa, Pablo. Así es, pongámonos un poco más optimistas. Quiero preguntarte, tú llevas muchos años en el activismo. eh, Cuéntanos un poco, ¿cómo empezó este entregarte de Wilson Merino al activismo, a la ayuda social? Y en ese marco, cuéntanos un poco cómo desarrollas la gestión actualmente, porque nosotros vemos a través de Twitter, por ejemplo, que tú entregas kits alimenticios y que recorres barrios y todo eso, pero cuéntanos un poco más en detalle para que podamos dimensionar el esfuerzo que haces. Yo hace 17 años tuve que enfrentar un enorme desafío. Mi madre, Cecilia, luchó contra esta terrible enfermedad que es del cáncer. Luchamos con todas nuestras fuerzas, lastimosamente perdimos la batalla y mi madre murió siendo yo aún muy joven. Mi madre fue una mujer de valores humanistas y en honor a ella yo creé esta fundación que me ha dado todo, ¿no? La fundación me ha permitido ver a mi madre reflejada en la de los padres y también en la forma innovadora en la que trabajan nuestros voluntarios. La fundación me permitió también conocer a quien es ahora mi esposa. Ella fue voluntaria de la fundación, ella es sobreviviente también del cáncer. Y bueno, con ella tengo mis mayores tesoros, que son mis hijas. Así que bueno, el ayudar, el colaborar, eh, te trae enormes riquezas, ¿no? A mí me las ha dado, ¿no? Grandes amigos que se han sumado en este recorrido. Desde que empezó la crisis, nosotros decidimos actuar. No es la primera vez que como fundación actuamos en momentos de crisis. Lo hicimos en el 2008, cuando erupcionó el volcán. Estuvimos con los hermanos en Manaví y en Esmeraldas, cuando hubo este terrible terremoto que sacó ecuatorianos. Estuvimos también en la frontera norte, cuando los brotes de violencia eran duros, extremistas, familias. Estuvimos también en el paro nacional, acompañando a los niños y a las mujeres indígenas de la zona de paz. Nosotros hemos puesto, pueda ser usada para dar respuesta en medio de esta crisis. Ya te lo comenté hace pocos minutos, del día de hoy tenemos a 34 hermanos compatriotas, víctimas de la trata de personas, inmigrantes que viajaron y que regresaron al país. Ellos están en la escuela granja de comida servida. Los juegos de la escuela granja están a disposición. Hemos gestionado con el Ministerio de Salud y el día de hoy tuvieron asistencia médica, psicológica. Ellos han tenido la gentileza de enviarnos alimentos para las familias. El patronato San José hizo lo mismo y nos envió kits de limpieza. Y bueno, finalmente hemos logrado hacer algo por todas estas personas en situación de vulnerabilidad. Hemos venido también impulsando la importancia de la seguridad alimentaria. Es muy difícil que las familias se queden en sus casas si es que no tienen alimentos. Y en este sentido hemos logrado enviar, por ejemplo, 10 toneladas de donaciones a la ciudad de Guayaquil. Hemos enviado 3 toneladas, media tonelada de donaciones a Alcarchi, media tonelada de donaciones a Pastaza y en las próximas semanas ecuatorianos.